Y último capítulo, haremos un resumen de todos los contenidos de nuestros programas, un repaso de los 10 capítulos en torno al sistema previsional chileno. Si te perdiste uno, este sábado haremos un repaso con los puntos más importantes: mujeres, jóvenes, inmigrantes, pilar voluntario, solidario, obligatorio y mucho más. Te invitamos a que nos escuche este sábado 20 de octubre, desde las 10 de la mañana a través de Mi Radio, todas sus plataformas y una gran red de radios locales que cubrirán las 15 comunas de la región de Coquimbo. Participa con nosotros, comenta, envía tus consultas e infórmate sobre los beneficios de cotizar. Ahorraya.cl. Vecinas y vecinos, los invitamos a participar el sábado 20 de octubre de una nueva jornada de adopción de perros que se realizará en la Plaza de Armas de Coquimbo, detrás de la Concha Acústica. Desde las 11 y hasta las 17 horas, el municipio de Coquimbo y la Fundación Amor de Cuatro Patas desarrollarán esta actividad, donde además de adoptar una mascota, podrán acceder a servicios de corte de uña y limpieza de oídos, control, vacunas antiparasitarios e implante de microchip a bajo costo. Les esperamos. Invita Municipalidad de Coquimbo, CEAPA y el Programa de Protección Animal Fundación Amor de Cuatro Patas. Para que nunca te sientas solo, Mi Radio te acompaña durante todo el día. En Ovalle 94.3. Mi radio es más. ¿Qué tal? Muy buena mañana, muy buen sábado. Último capítulo, último programa de nuestro proyecto para querer educar, por supuesto, y también dar información completa sobre el sistema previsional chileno. Nuestro programa de difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar comienza a llegar a su fin, pero como es costumbre, nosotros le damos la información a través de nuestra página web y mucho más. Saludos a Manu Escobar, ¿cómo está Manu? Último episodio, ya 10 episodios, estamos desde el mes de agosto trabajando, porque este proyecto ha significado también una preparación importante, hemos estado estudiando además, nos han llevado nuestros expertos, hemos tenido invitados de muy buen nivel. Aprovechamos a agradecer a todos los invitados y las invitadas que tuvimos al transcurso de estos 10 programas, en donde lo que hemos estado haciendo es educando, informando sobre el sistema previsional chileno. Así es, 10 capítulos donde hicimos un repaso punto a punto con lo más importante del sistema previsional chileno. Un sistema complejo, un sistema que tiene críticas, pero un sistema que todos debemos conocer y también entender, porque somos parte de él y porque es el sistema actual que nos rige. Bueno, y una de las cosas que nos dimos cuenta cuando comenzamos a trabajar en este programa, porque salimos a la calle a preguntar a la gente, y nos dimos cuenta que hay muy poquita información, hay bastante desinformación respecto a cómo funciona el sistema previsional en su conjunto. Lo hemos dicho en varias ocasiones, en varios programas. El sistema previsional no es solamente la AFP y las pensiones, es bastante más que aquello. Tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente la seguridad social y previsional de los chilenos y las chilenas, y también de aquellos inmigrantes, porque también conversamos acerca de grupos específicos, ¿cierto? Conversamos acerca de la previsión de los inmigrantes, conversamos acerca de la situación de la mujer, conversamos acerca de la situación de los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo. En general hicimos una pasada, un recorrido, ¿cierto?, por todos los aspectos más relevantes del sistema previsional chileno. Saludemos a nuestros expertos que cada programa han estado con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Manuel, Rocío, buenos días. Ya, el último programa. ¿Cómo estás, Carla? Hola,
Manuel, Rocío y Pedro. Sí, muy bien, muchas gracias. Ellos son nuestros expertos, Carla Sí. Soria y Sergio Zúñiga, Los ambos. encargados, para explicar también y aclarar los roles, los encargados de generar el contenido, de sintetizar el contenido. Y explicarlo de manera sencilla, porque eso también es un sí. desafío. Ambos académicos de la Universidad Católica del Norte. Y también estamos, porque lo pidieron los auditores, Así hay es. que dejarlo muy en claro. Fue uno de los grandes invitados que tuvimos en uno de nuestros capítulos. Y estamos junto a Pedro Prado, asesor previsional que... Y ciudadano, sobre todo. Y ciudadano, sí. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, muy amables, felicitaciones. Algo te quiero decir. Este favor. último programa podía parecer, ¿no es cierto?, como una situación terminal. Yo creo que ustedes no se han dado cuenta de lo que han hecho. No, algo maravilloso. Porque en educación, en seminario, en clase, en diálogo, todo comienza cuando termina ese seminario, todo comienza cuando termina esa clase, todo comienza cuando termina ese diálogo, porque las personas salen habitadas por nuevas visiones, nuevos sueñños, nuevos conocimientos. Así que es el último programa en cuanto a la exposición, pero es el inicio de un mundo nuevo al cual ustedes han contribuido a aumentar la cultura previsional y transformar la previsión desde la familia hasta el país entero. Así, bueno, digamos que es el último programa de los días sábados, porque tenemos un programa adicional este día jueves, vamos a estar en Vicuña, ¿no? Sí, estaremos en Vicuña. Parte de este proyecto también es recorrer las 3 provincias. Estuvimos en el Choapa, estuvimos en el Limarí, terminamos en Elqui y también el próximo sábado tenemos el cierre oficial de este tremendo proyecto donde el objetivo principal era educar, Manuel. Así es, y la cobertura es muy importante, por eso tenemos que saludar a nuestras radios amigas, Así es. también en las 15 comunas de la región de Coquimbo, quienes están conectados todos los días sábados con nosotros. Sí, estamos en las 15 comunas de la región, así que por supuesto mandamos un gran saludo y vamos a comenzar con este resumen. Pero antes hay que agradecer a quien financia este programa, ¿no? Sí, pues. A la Subsecretaría de Previsión Social. Este es un proyecto que está financiado por el Fondo de Educación Previsional. Así es, comenzamos entonces, resumen de capítulos, 10 capítulos, como les decíamos, extensos, donde tratamos de explicar este sistema previsional chileno que todos ya somos parte y que también tiene algunos puntos que han sido criticados. Se ve muchas veces que el sistema previsional se aclara mucho que es solo AFP. La verdad es que nosotros hemos tratado de explicar los distintos beneficios y también Así es, porque una de las entidades. cosas que yo he aprendido así al pie de la letra es que el sistema tiene 4 componentes. Sí. Y que son el sistema de pensiones, que es quizás el más conocido y que protege ante la contingencia de vejez, invalidez y muerte, el sistema de salud, que protege ante la contingencia de enfermedad y la situación de maternidad de las mujeres, el sistema de seguridad de salud laboral, que es muy importante, que tuvimos un programa muy interesante acerca de aquello, y finalmente el seguro de cesantía, que estuvimos conversando la semana pasada de aquello. Muchas veces da la impresión, Manuel, que estos 4 puntos funcionan de forma totalmente distinta, y no, son parte del sistema previsional y nosotros lo hemos explicado claramente. El sistema previsional es un conjunto de políticas públicas que entrega protección a las personas en diversas áreas ante contingencias que pueden mermar sus ingresos. En Chile se han definido 4 grandes áreas, como tú lo decías, como las mencionaste anteriormente, y es el complemento. Es el conjunto de claro. esos componentes que dan origen, ¿cierto?, al sistema previsional chileno. Hablamos sobre las mujeres, fue uno de los temas importantes, y acá voy a conversar con Carla, porque las mujeres tenemos ciertas desventajas, pero también se ha tratado de fomentar algunos beneficios, como es, por ejemplo, el bono por hijo. Exacto, sí. En realidad las mujeres tenemos algunas condiciones naturales que de alguna manera pueden afectar negativamente el ingreso que vamos a percibir al momento de pensionarnos. Como por ejemplo, lo cual es bueno, que la esperanza de vida es mayor. Entonces eso hace que la plata que uno junta la tiene que distribuir en más tiempo y por lo tanto probablemente la pensión que una mujer pueda recibir pues va a ser menor. Ese es un punto interesante. El otro tema tiene que ver con la edad en la cual a la mujer le toca pensionarse, que es una decisión voluntaria, pero son los 60 años. Entonces también las mujeres tenemos menos tiempo para acumular en el fondo. El tener menos tiempo se junta menos dinero y Claro. eso se traduce también en que la pensión pueda ser menor que la de Claro, los porque en ese hombres. sentido podría ser un beneficio poder jubilar antes, es decir, a los 60 años,
pero al mismo tiempo también tiene sus problemas porque como tú tienes menos tiempo efectivamente cotizando, tu pensión siempre va a ser menor cuando tú jubilas antes. Porque el fondo que tú juntaste es menor. Es menor, claro. Y eso unido a que además vivimos más, entonces hay que distribuir el fondo, que es un poquito más pequeño, y además en más tiempo. Y yo te voy a agregar algo más. Las mujeres también les cuesta más incorporarse al mundo del trabajo y desafortunadamente ganan un 21% menos que los hombres en promedio. Esos son, claro, otros factores de lo que también denominamos pues la densidad de las cotizaciones o el hecho que hayan lagunas. Por eso que es muy importante que el sistema tenga ciertos mecanismos de reducción de estas brechas, de apoyo a las mujeres. Y uno de esos pues fue justamente algo que conversamos bastante, que fue el bono por hijo. Sí. ¿No? Es un beneficio que se incorporó con la reforma del 2008. Pero importante aclarar que ese dinero recién las mujeres lo podemos recibir a los 65 años. Uno recién ahí puede tener acceso a este beneficio y además que no es dinero que a uno se lo entregan. Claro. Mira, ya voy a cobrar mi bono por No es hijo. dinero en efectivo. No es dinero en efectivo, sino que es un fondo que se incorpora a mi cuenta de capitalización individual, es decir, al total de dinero que yo junté durante mi vida, ahí se suma y entonces eso hace que la pensión que yo voy a recibir sea mayor, porque le agrego este fondo. Ojo que es por hijo nacido y también por hijo que puede ser adoptado. Exacto, sí, y este beneficio lo recibe, en el caso de que sea adoptado, digamos, la madre biológica y la madre también que adopte ese niño. En ese caso, pues las dos mamás pueden recibir este bono por hijo. Perfecto, es parte de lo que conversamos en el capítulo en torno a las mujeres. Sí, ahora un detalle importante en ese bono, que por eso es importante que las mujeres lo analicen bien cuando lo vayan a pedir, tiene que ver que cuando las mujeres se afilian, cambian un poquito el sistema porque hay pues mamás que son antes del cambio del 2009, entonces que pueden haber estado pensionadas por el otro sistema anterior, ¿ya? Y ahí hay un cierto beneficio que tiene relación con fallecimiento, con cuota mortuoria. Y si tú te cambias al sistema de AFP por este bono por hijo, hay una disminución en los beneficios. Por eso es súper importante que antes de tomar estas decisiones de ser beneficiario del bono por hijo, pues averigüen en las oficinas de Chile Atiende, que tiene muy buena información y disposición, para que averigüen bien los cambios que puedan sobre suceder. todo si han sido jubiladas con anticipación en el sistema anterior. Sí, ese es un tema muy importante que necesitan ver bien y analizar para que después no sea una sorpresa al momento de que la persona fallece. Sí, sobre los beneficios que puede recibir la mujer o la familia, ¿no? Una de las preguntas más comunes que recibimos en torno a este tema fue precisamente si se perdía la cuota mortuoria. Exacto. Si una persona postulaba y obtenía el bono por hijo, si efectivamente se pierde o no, esa era una de las dudas más comunes. Y lo que aprendimos justamente de la gente del IPS, que les mandamos un saludo, es que siempre es importante que las mujeres vayan a consultar su situación particular porque es muy específica, claro. Así que no es posible dar una respuesta general. Lo importante es que si están en el sistema antiguo, ahí es importante que se acerquen entonces al IPS para chequear su situación. Si les conviene o no recibir este beneficio, sí. Otro capítulo, el capítulo 3, fue bastante interesante. Tuvimos mucho público inmigrante porque hablamos precisamente de ellos. ¿Son parte o no son parte del sistema previsional? ¿Qué beneficios y qué derechos tienen? La verdad es que lo conversamos y supimos que el sistema previsional no difiere entre chileno o migrante, es para todos. Así es. Y lo más importante sí que comentamos, y de hecho nos llegaron algunas preguntas, de que algunos inmigrantes también podrían llevarse sus recursos o traerlos también. Eso es bien importante. Cuéntanos un poquito de eso, Carla. Efectivamente, pues hay un grupo de extranjeros que podrían eventualmente llevarse su dinero si así lo desean, en caso que se devuelvan a su país. Pero para eso un requisito importante, que probablemente es cuestionable ahora, ¿no? Es que para poder retirar el dinero, lo primero es que tú tienes que haber entrado a Chile con un título técnico o profesional. Ese es el punto de partida. Entonces, estas personas recién con ese requisito pueden eventualmente solicitar o llevarse los fondos siempre y cuando, tengan en su contrato un anexo que diga que son extranjeros y que eventualmente pueden retirarse a su país y que allá hay un sistema de previsión social también, que va a recibir el dinero que se les va a enviar desde aquí, digamos. Sí, y conocimos además que hay una serie de convenios internacionales para cada uno de los países en Latinoamérica y también en Europa.
Los extranjeros que eventualmente se van y no se llevan su dinero, importante que el dinero sigue acá ganando intereses. Y en el momento que ellos se jubilen, ahí van a empezar a recibir su pensión. Exacto. No es que se pierda el dinero que esté aquí o que hayan acumulado, no, sigue aquí ganando intereses hasta que ellos se pensionen. Oye, Sergio, y uno de los mitos que hemos derribado y que nos han también hecho varias consultas es que la plata no es de la gente, dicen que es de la AFP, que ese no es mi dinero. El dinero siempre es de los afiliados, ¿no es verdad, Sergio? Exacto, claro, es que si te dicen, mira, este dinero es tuyo, pero no lo puedes tocar, entonces da la sensación que realmente no es realmente de uno, pero no es así. Es un dinero que uno ingresa como ahorro a estas cuentas. Uno tiene varias opciones, básicamente 5 alternativas de ahorro, donde uno puede decidir, incluso combinando porcentajes del dinero en fondo A, B, C, D, E. Ese dinero va a permanecer en la AFP hasta que ocurra un evento, ya sea jubilación, ya sea alguna invalidez o un fallecimiento. Pero el dinero, lo importante, como tú dices, Manuel, es del cotizante. Eso y es inexpropiable, ¿cierto? Exactamente. Se requeriría una modificación constitucional para que un tercero pueda tocar ese dinero. Bien. Don Pedro, ¿usted también le ha pasado esto de que la gente tiene de repente la sensación de que ese dinero no es suyo? ¿Cómo lo ve usted también como ciudadano? Bárbara. Rocío. Perdón, Rocío. Barbarita, colega también, pues. Sí. Es parte del equipo. Parte del equipo y el equipo, bueno, se unen. Somos uno, claro. ¿Ya? Me decía Rocío que la función mía en este programa es un poco representar el sentir ciudadano. Entonces yo le decía, tengo que juntar muchas sensaciones, ¿no es cierto? Desde como ciudadano que está afiliado, como ciudadano que sabe beneficios de cosas, de deporte, también como ciudadano que recoge el sentir de las personas porque se acercan a uno, un ciudadano que después de estos programas incluso le dicen, oiga, tú así, muy buen programa, una duda, y un ciudadano que también tiene que ver que además es asesor previsional, registrado en la Superintendencia de Pensiones, con toda una normativa que está en la ley, ¿ya? Muchos artículos con una tremenda fiscalización, rigidez, norma, que tiene que... su objetivo es ver todos los beneficios que tiene una persona a la cual está asesorando. Beneficios que dice la ley expresamente, beneficios que a veces están en la historia de la previsión y todavía están latentes, beneficios que son incluso a veces en conflicto con lo que la AFP le informa o quiere darle. Entonces entra en conflicto todo el tema de la gente que a veces ve que la pensión de invalidez, que la tienen reconocida incluso con un 89% por los médicos que la vieron, una compañía de seguro apela y se la bajan al 5% y se la niegan. O que le niegan, ¿no es cierto?, las licencias médicas teniendo derecho, sin ningún motivo, y quedan la más desamparo. Entonces yo estoy representando a esos ciudadanos que piensan de repente que el sistema no les favorece. No les favorece. ¿De acuerdo? Tiene un tremendo sentido, digamos, catastrofista y con mucho fundamento también. Y también tengo contacto por los niveles en que he estado trabajando. Fui un ciudadano que fue gerente de AFP, que le tocó armar los sistemas AFP, recibir a los técnicos que venían de Harvard para que entendieran el lenguaje con las personas. De Chicago Boy, por así decir. Y tuve el acceso que ellos pretendían con este modelo. También he tenido acceso a actos ejecutivos que he asesorado de empresas, fui gerente de AFP, el libertador de la CAP, de Invierte, Grupo Novi, y sé que ellos están muy felices y tienen una percepción maravillosa, porque les sirve incluso para la parte tributaria, a los grandes ejecutivos, descontar impuestos, que el Estado les subsidie el ahorro, ¿me entienden? Entonces, como ciudadano tengo esa mentalidad, pero a su vez soy un ciudadano que no ha tenido educación cívica, que tuvo educación cívica, y habla con ciudadanos que no han tenido, que no han leído la Constitución. Y la Constitución le consagra derechos extraordinarios. Oye, en ese sentido, Pedro, claro, es muy importante la información que tengan las personas para hacer valer sus derechos. Correcto, fíjate, viendo la Constitución, hay cosas que son tremendamente inconstitucionales que se han hecho. O que la Constitución consagra respetar los convenios internacionales, respetar los derechos económicos y sociales, ¿de acuerdo? Entonces la gente se pone en qué momento dejan de respetárseme, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también es un ciudadano que ha visto la evolución del sistema AFP, que se ha ido cada vez más separando de los derechos de las personas para establecer derechos más complejos, normativa cada vez más compleja, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y un ciudadano que conoció el sistema antiguo de cabros chicos, por ejemplo, que hablaban aquí del bono por hijo. Si el bono por hijo estaba en el sistema antiguo, más que bono, era un reconocimiento
Porque el bono por hijo en el sentido de que la mujer tuvo hijos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, resulta que en el Seguro Social antiguo, los hombres jubilaban tenían que jubilar con 65 años, 20 años, y por lo menos, o si no, 20 años mínimos de imposiciones, y las mujeres solamente con 10 años. En la caja de empleados particulares, por cada hijo que nacía, la mujer, en vez de jubilar a los 30 años de servicio, incluso jubilaban antes, los hombres a los 35, la mujer a los 30. Y la mujer, en vez de jubilar a los 30 años, si tenía 5 hijos, jubilaba a los 25. Le rebajaban de servicios. Así que había mujeres que jubilaban a los 45 años, a los 40 años. Entonces ya estaban reconocidos derechos humanos en la legislación. Entonces, como ciudadano, mi mirada es recoger todas estas sensaciones, desde los que están tremendamente felices con el sistema porque les satisface expectativas de ellos, a los que han sido infelices, pero yo me ubico en la línea de los objetivamente para ver la realidad, pero con mucha esperanza. Yo creo que se va a parir aquí, hablando de hijos, en todas estas situaciones se va de momento determinado a parir conciencia, confianza, documentación, en crear en este nuevo escenario un sistema de previsión de seguridad social que realmente satisfaga las necesidades básicas sociales de la familia y que responda a las contingencias para, como bien decía Rocío, cuando se produzca una contingencia no se deteriore la calidad de vida del grupo familiar, sea cesantía, fallecimiento, invalidez o vejez. Sí. Así que como ciudadano espero representar a todo ese universo tan variado en un escenario donde ha habido poca información, como dices tú, y a veces mucha deformación de ambos lados, para presentarlo como un paraíso o para presentarlo como un infierno. Exacto. Tratemos de equilibrar. Gracias y felicitaciones a ustedes por lo que hacen. Gracias a usted, don Pedro. ¿Tenemos algo en WhatsApp, sí? Sí, Carlos Álvarez está en compañía nuestra y tiene una pregunta. Dice, ¿es verdad que a la mujer, al adquirir el bono por hijo, pierde la cuota mortuoria? Lo estuvimos conversando al inicio del programa. La respuesta, Carla, es... en realidad, como lo conversamos también, es importante analizar bien el caso. Efectivamente, uno puede perder la cuota mortuoria, pero al afiliarse a la AFP hay otro beneficio que recibe que sustituye. Que lo compensa, ¿no es verdad? Claro. Probablemente no sea la misma magnitud, pero hay un beneficio. O sea, nadie se queda sin cuota mortuoria. No, hay una modificación, un cambio en el caso de que tú vengas del sistema anterior. Antiguo. Ojo con eso. Por eso es importante averiguar qué beneficio tiene actualmente y cuál sería el que recibiría en caso se cambiara. Por eso es importante, antes de tomar la decisión, puedes averiguar. Y ahí las oficinas del IPS están llanas a resolver esas dudas. Las mujeres que siempre han estado en el sistema AFP no tienen problemas. Claro. Son aquellas que provienen del sistema antiguo y se han cambiado. Estábamos hablando también sobre el tercer capítulo, que es inmigrantes, y un punto bastante importante es la documentación obligatoria para poder retirar el dinero, porque como lo conversábamos, ellos pueden hacer retiro del dinero, pero se necesita una documentación, y esto a tener ojo, porque se debe acreditar su calidad de profesional o técnico con documentos de estudios especializados o profesionales. También se debe presentar un certificado emitido por la institución de seguridad social de su país al que se encuentra afiliado. El tercer punto, si está pensionado en algún régimen previsional extranjero, debe presentar un certificado emitido por dicha entidad en que se acredite su calidad de pensionado. Y el cuarto punto importante, debe presentar una copia de su contrato de trabajo en el que se exprese su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero. Así es, una cosa importante que también conversamos en ese programa, tiene que ver con la formalidad y la formalización en el trabajo. Siempre importante, nuestros amigos extranjeros y extranjeras tengan obviamente permiso para trabajar y que estén en condiciones igual que nuestros compatriotas, así que eso es importante. No hay diferencias entre extranjeros y nacionales al momento de la previsión y la cotización. Tan importante que tengan su contrato de trabajo, que tengan sus imposiciones pagadas, que la información que ellos manejen sea clara, sea igual que la que tenemos nosotros los chilenos. Los empleadores deben pagar sus cotizaciones como corresponde, y ellos también tienen que estar continuamente revisando también sus cartolas en su AFP. Como ciudadano, algo que es bueno para los empleadores, al que represento también, no sin ser empleador ni mucho menos, pero son intereses de una comunidad y de los trabajadores. El empleador que no cotiza a un trabajador tiene riesgos muy grandes, sea una empleada de casa particular o sea una gran empresa. ¿Por qué razón? Porque basta que ese empleador tenga un accidente de trayecto, fíjate, ni siquiera en la empresa, ¿ya? De trayecto entre sus lugares,
para que esa persona al llegar a un hospital le pregunten ¿dónde trabaja usted? En tal parte. Perfecto, pasa la ley, ¿no es cierto?, 16744 de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Van a la empresa y se encuentran que no tiene contrato. ¿Qué pasa? La responsabilidad ya no es de las mutuales, sino que todo el costo va al empleador. Si ese señor queda inválido o fallece, es el empleador el que tiene que responder civil y criminalmente el problema, de acuerdo, penalmente. Es el empleador el que tiene que hacerse cargo de todos los gastos. Es el empleador, y si también el trabajador reclama de repente que no tiene imposiciones, puede inventar que gana en vez de 200.000 pesos 2 millones. ¿De acuerdo? ¿Y quién prueba? Que trabaja hace 20 años. Exacto, por eso que es importante tanto para el trabajador como para el empleador cumplir efectivamente con estamos en el sentido de bien común. Para la comunidad entera es bueno respetar los derechos humanos y los derechos objetivos que establece la ley y las obligaciones. Sergio. Sí, quería comentar en relación a las cajas antiguas y al sistema de previsión actual, una pequeña comparación, porque de repente la gente más joven escucha hablar de las cajas antiguas, pero no tienen tan claro qué ventajas tiene el sistema de AFP respecto de ese sistema de cajas antiguas. Entonces yo quería mencionar dos cosas. Las cajas antiguas, digamos, las previas al año 80, la año 24 para adelante, claro. Exactamente, seguro obrero, caja de empleados particulares, cantidad de cajas que habían. 29 cajas. Bueno, eso ya era un problema, que hubiera no había solidaridad ahí. Justamente, usted lo ha dicho, don Pedro, todas las cajas tenían sistemas distintos. Más cerquita al micrófono, Sergio, sí, por favor. Todas las cajas tenían sistemas distintos, no había un régimen general como las AFP, donde todos somos medidos por la misma vara. O sea, ahí en el sistema antiguo sí que había desigualdad. Exactamente, había mucha desigualdad, muchas cajas tenían muchos beneficios, pero sin embargo había una caja que no tenía ningún beneficio, que era la caja de seguro obrero. Y era justamente la caja que necesitaba más apoyo y era la que no obtenía ningún beneficio. Entonces ese era un tema importante que afortunadamente se resolvió con el tema de la AFP, porque ahora todos estamos en el mismo régimen. Y lo otro importante... Eso es importante, Sergio, porque, claro, yo he escuchado también de personas que no conocieron el sistema antiguo. Yo tengo alguna diferencia con el estimado como ciudadano. Y dicen que era fantástico, y la verdad que no era así. Efectivamente, había cajas, como tú bien dices, estaba muy estratificado. Exacto. En realidad, en rigor ese es el concepto. Eran muy estratificadas las cajas. Habían cajas que eran muy buenas, que la gente se jubilaba a los 40 años, como decía Pedro. Y otras como la que tú planteas, que en realidad era bastante miserable la pensión. De hecho, no alcanzaban a tener pensión algunas personas. Exactamente. Y si tú haces el balance general de esas cajas, te das cuenta que en realidad las cajas más favorecidas obtenían dineros netos de las cajas menos favorecidas, que eran de seguro obrero, que eran de la gente más pobre. Entonces, ese problema afortunadamente se resuelve en gran medida con las AFP. Y el otro gran problema es que las cajas eran muy caras. La cotización oscilaba alrededor del 20% de la remuneración, eran carísimas. Y eso se reduce a casi la mitad con las AFP, al 10%. Bueno, que es parte también del problema hoy día, ojo, porque tiene que ver con que es muy poco para el cambio demográfico. Exactamente, dado las expectativas de vida, es poco, 10%. Bueno, y eso hizo que mucha gente le fuera muy conveniente a partir del año 80 cambiarse las cajas antiguas a la AFP, porque inmediatamente su remuneración subió, porque redujo las comisiones, o sea, la cotización del 20 y tanto al 10%. Ahora, estos son algunas aristas del problema, pero es interesante mencionar. Tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero tenía una discrepancia. Es válido lo que dice él, digamos, objetivamente. Es el sistema, digamos, el incentivo que tuvo el sistema, que era justamente recibir más sueldo líquido. ¿Ya? Estableció, creo que lo conversábamos, ¿no es cierto?, el personaje, el quedado, como que era el tonto. Con lo cual se distorsionó todo lo que podía ser un proceso documentado de cambio de las personas. Porque cada caso es distinto. Absolutamente, aunque sean dos gemelos, es distinto. En cambio, ahí se estableció un incentivo que dice, señor, cámbiase porque le va a subir el sueldo. 10%, y se iba a cotizar el 17% nomás. Se pagaba el 4% de salud. Ahora se está pagando el 7%. Así es. Después le estaba un subsidio a la salud para que se cambiaran a la ISAPRE. 9%. O sea, se fue creando un sistema que incentivaba financieramente. Ahora es válido que dice él que el sistema antiguo estaba en muchas cajas. Ese sistema, al igual que este, que puede haber tenido buenos propósitos en su origen y se fue distorsionando después. El sistema antiguo fue pionero, salió antes que viniera la crisis mundial del 31, porque en Chile se olfateó que algo venía. ¿Ya? Y se creó el Seguro Social,
y las cajas. Después se creó empleo particular, ¿verdad? Y se fueron separando. Y en ese sentido, claro, fue pionero porque se preocupó de la previsión de las personas. Claro. Entonces todas las cajas salieron 29 y se iban por grupo. Entonces era muy solidaria entre iguales, pero absolutamente no solidaria entre desiguales. El obrero con el empleado particular de la municipalidad, con el empleado acá, el empleado público, el empleado que trabajaba en el club hípico, el que trabajaba, ¿me entiendes? Diferente, el bancario. Entonces establecieron cajas que eran privilegiadas y que por tener un poder de negociación muy fuerte, lograban que el Estado le hiciera aportes. La ley de cheque iba a la caja bancaria. Entonces tenían canchas de goles, sistema médico y todo lo demás. El impuesto al embarque, exportación, importación, a la Capremer y Triomar. Entonces ellos tenían doble asignación familiar, tenían una serie de cosas, pero los seguros social, que era casi el 90% de las personas, vivían en condiciones miserables. Los que más sufrían, los que tenían que jubilar más tarde, los que tenían más hijos. Entonces derivó en algo, partiendo de algo bueno, derivó en algo malo. El sistema FP tiene ingredientes parecidos, ¿ya? Parecido. El incentivo era invertir la plata para que haya más industria, para los hijos, los trabajadores, y resulta que la plata se lleva al extranjero. ¿De acuerdo, no? Que usted va a ser propietario de sus fondos. ¿Cómo que propietario? Incluso se estableció la doctrina propietarista. Ustedes son propietarios correcto. Yo quiero votar en la junta de propietarios. Yo quiero mandar a mi administrador, po. Si el administrador es mi simple administrador. No. Usted no se meta. El administrador decide. Es como si un dueño de fondo contrata a un administrador, ¿no es cierto? Y el administrador decide qué hacer y deshacer, y el dueño de fondo no tiene ni pito. Es un tema interesante, dice Pedro, porque en rigor no somos accionistas de la AFP. Ahí también hay un tema de desinformación. Y una deformación muy grande del espíritu del sistema que incluso estaba en los que lo generaron. Tenemos que ir a la pausa. Así es, interesante conversación. Vamos a retomar para seguir haciendo un análisis de los siguientes capítulos. Nos queda capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 para analizar. A la vuelta vamos a hablar de los jóvenes, que es muy importante. Muy importante, así que vamos brevemente, nos separamos y ya volvemos. Esta es la hora en mi radio. Son las 10 de la mañana. 32 minutos. ¿Qué tal? Soy Cristian Chico Pérez y los quiero invitar todos los sábados a las 22 horas en la 98.5 a conectarse con Flashback, la cadena de ochenteros más grande de Chile y Latinoamérica. Todo eso en la 98.5, nuestro nuevo viaje. Ya lo sabes, todos los sábados a las 10 de la noche, Flashback. Este sábado, desde las 22 horas, solo por Mi Radio, 98.5 FM en La Serena y Coquimbo, 94.3 en Ovalle. Frío. Ay, tibio. Ay, calientito. Como pez en el agua. En Aguas del Valle, trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, Aguas del Valle, comprometidos con la vida. Muéstrame tu bandera. Es un espacio de intercambio y de utilidad que abordará tradiciones, historias, idiomas, gastronomía y herencia cultural. Acompaña a Dubraska Jiménez y Royster Linares todos los sábados de 15 a 17 horas por Mi Radio, 98.5 en La Serena y Coquimbo y 94.3 en Ovalle. Porque en Mi Radio no importa la hora, siempre es bueno escucharte, siempre en línea contigo. En La Serena y Coquimbo, 98.5, en Ovalle, 94.3. Mi Radio es más.
en la mañana, ahí sí, 10:35 de la mañana, ya estamos de regreso, Manuel, con nuestro último capítulo. Sí, y quedamos para analizar y para hacer el resumen del cuarto capítulo, que fue la incorporación de los jóvenes al sistema previsional chileno. Así es, porque estamos revisando todos los episodios, los 10 episodios que hemos tenido durante estos 3 meses. Y conversamos sobre los jóvenes también, ¿no es verdad? Así es. Porque hay una cosa muy importante que es lo primero que vamos a decir, de que, corrígeme si estoy equivocado, Sergio, es que en los primeros 10 años de cotización son alrededor del 40% de tu pensión, ¿no? Exactamente. Justamente por el tema de la capitalización, de rentabilidad sobre rentabilidad. Mientras antes tú pongas un dinero, va a irse multiplicando y se va a transformar en un fondo mayor. Distinto es que esa misma cantidad de dinero tú lo pongas cuando ya tienes 60 años, va a tener poco tiempo para capitalizar. Entonces, de ahí la importancia de que los jóvenes coticen cuando estén jóvenes, cuando recién comiencen a trabajar, ¿sí? Porque ese dinero va a tener un efecto multiplicativo muy importante. Y ya dimos unos ejemplos también en el programa anterior, qué pasaba cuando uno hacía un aporte a los niños, que ahora se puede hacer, a un niño cuando nace. Ese dinero tú lo dejas allí y va a tener un efecto importantísimo a los 65 años, se va a convertir en un tremendo monto muy importante. Por eso es importante, ¿sí? Es súper importante, Manu, porque el común de la gente no lo sabe y lo desconoce muchísimo. Incluso el otro día estaba conversando con un grupo de amigos y ninguno tenía idea. Me dijo, ¿de verdad? ¿Y se puede cuando un hijo pequeño? Sí, se puede. Y eso es importante, que se vaya educando y que se vaya fomentando también este incentivo al ahorro. Afiliado voluntario. Sí. Así se llama, sí. Y en el caso de los jóvenes, como bien decíamos, muchos de nosotros trabajamos mientras estudiábamos. Yo trabajaba cuando estudiaba. Bueno, hoy día también hay en discusión un estatuto especial para los jóvenes, que en mi opinión es bastante interesante entrar en esa discusión, porque tiene que ver con cómo también los jóvenes trabajan en igualdad de condiciones previsionales, que eso es muy relevante, porque hay mucho trabajo informal de los jóvenes. Sí, así que, en ese sentido, el llamado a los jóvenes es que siempre trabajar formalmente, a los empleadores obviamente contratar a los jóvenes como corresponde, y sobre todo pagar sus cotizaciones, porque entre antes yo me incorporo al sistema, mayor va a ser mi pensión. Eso es una condición básica, ¿no es verdad, Sergio? Exactamente. Ahora hay que considerar que los jóvenes no pueden competir en iguales condiciones que los trabajadores que llevan años en un oficio, el cual ya conocen. Entonces los jóvenes naturalmente entran con sueldos más bajos, normalmente, y porque tienen menores experiencias, y además muchos de ellos quieren estudiar y trabajar. Entonces, de ahí la necesidad de hacer un estatuto especial que baje un poquito la valla para que ellos puedan ingresar al mercado laboral formalmente, con toda la ley. Porque hoy día el estatuto, digamos la reglamentación, los pone en iguales condiciones que un profesional cualquiera o un trabajador experimentado. Hay muchas dificultades para que los jóvenes trabajen media jornada, para que reciban incluso remuneraciones menores al mínimo, etcétera, que podrían ser, porque si tú estás haciendo una práctica, estás compatibilizando estudios con trabajo, quieres trabajar 2 horas a la semana, es tremendamente complicado formalizar actualmente a ese joven trabajador. Sí. Y también porque existe temor a perder los beneficios que tiene por salud o las becas. Claro, las becas. Entonces ahí es un poco lo que se quiere normar con este estatuto laboral juvenil. A tener ojo los jóvenes, porque existe un subsidio a la cotización de los trabajadores jóvenes, que también es muy importante que se difunda, porque también existe poco conocimiento en torno a él. Este subsidio busca incentivar la formalidad laboral con contratos de trabajo de los trabajadores jóvenes entre 18 y 35 años mediante el aumento de la cotización para pensiones durante sus primeras 24 cotizaciones. El subsidio es un beneficio monetario de cargo fiscal que asciende a la mitad de una cotización previsional calculada sobre un sueldo mínimo mensual. Es decir, el Estado hoy aporta a quien procede el pago de 13.800 pesos durante las 24 primeras cotizaciones. Este monto es depositado en la cuenta de capitalización individual de cada joven beneficiario. En el fondo es un aporte estatal para mejorar justamente su cotización en los primeros 2 años de incorporación al mundo del trabajo. Y es un derecho importante. Sí. Todas las personas, todos los jóvenes de nuestro país tienen ese derecho y tienen que solamente acercarse a solicitarlo. Ahora, hay un
tope del sueldo que deben recibir Así los jóvenes, ¿no? Pero seguramente la gran mayoría acá, porque como recién se están insertando al mercado laboral, Claro. el tope en realidad es un sueldo y medio mínimo. Actualmente es algo de 414.000 pesos. Entonces todos aquellos jóvenes que reciben como remuneración menos que eso, tienen automáticamente el derecho de recibir este subsidio o aporte a su fondo de pensión. Y que tiene como objetivo, como bien comentábamos, mejorar obviamente las primeras cotizaciones de los jóvenes, porque son las más importantes. Sí, mira, un popurrí un poco de la mirada ciudadana. Es importante el tema de los jóvenes, ¿ya? Porque lo que uno escucha es lo siguiente: siempre ha habido, además históricamente, incluso a veces con rasgos de explotación, ¿no es cierto? Cosa de ver los contratos de las minas de Lota, nomás que se autorizaba a los 12 años entrar a las minas a trabajar 800 metros de profundidad y todo lo demás, o cómo trabajaban, ¿no es cierto?, en el campo, a veces chiquitito. Que a veces lo hacían como colaboración, y lo hacían graciosamente, digamos, y para ellos no hay problema. Ver también, incluso actualmente, el tema de los supermercados que están trabajando ahí, no piden, ni siquiera pueden poder decir su propina es mi sueldo, ya, y están trabajando. Funcionarios públicos en el tema de los jóvenes, aquí yo creo que los jóvenes tienen derecho a vivir. Siempre se dice que esta felicidad de joven, de niño incluso para arriba, es plena, en la U de la felicidad. Los primeros 20 años, después de años de esfuerzo, de los 20 a los 50, y los 50 a 70 debe ser de pura felicidad, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Resulta que ellos están agobiados por la carga de estudio. Es absurdo que aquí tengamos, mientras en Europa el currículum, toda la malla curricular de estudio, es la tercera parte en Chile. Aquí el 100% de la vida del universitario, siendo absolutamente innecesaria, porque los desvincula de la vida familiar, de la vida laboral del futuro. Los desvincula de lo que puede aprender en su entorno familiar, del papá, de otro amigo, de ir al teatro, de ir a visitar a la abuelita, de leer un libro distinto a la carrera. Y los niños de enseñanza media, incluso que están en parte técnica también, esa jornada completa es absurda. Es absolutamente absurda, no tienen derecho ni a vivir ni a la felicidad, tampoco a reencontrarse con el mundo laboral, que al comienzo es de colaborador hogareño. No olvidemos que el hogar, ¿no es cierto?, es la primera, decías, el primer vínculo con la sociedad, donde ve todos los valores de la sociedad, todas las acciones de la sociedad en chiquitito y los proyecta en grande. Tiene que tener más tiempo de vida hogareña. Y aquí me paso a la mujer. La mujer, por ejemplo, todas las mujeres trabajan. El problema es que hay mujeres que trabajan en la casa y fuera de la casa, además. Pero el trabajo hogareño contribuye, hace como 10 años atrás, contribuía 3 veces más que el cobre en Chile. Porque cada acto hogareño tiene un valor económico. Hacer la comida, aparte de ser un proceso de ingeniería máxima, compleja, ¿no es cierto?, impresionante, física, química, cálculo, matemático, y cuánto diablo, decoración del plato, y resulta que tiene un valor económico, si no hay que comprarlo afuera. Enseñarle honradez a un niño, enseñarle respeto a un niño mientras conversa con su madre, es un hecho que si no lo paga la sociedad hoy día, lo va a pagar cuando ese niño sea grande, ¿ya? Y tenga conductas distintas. Entonces el trabajo hogareño contribuye, tiene un valor dentro del Producto Interno Bruto del país, que es todo lo que se produce en minerales, en hierro, en todo lo que hace la mujer en la casa. La mujer no debiera trabajar más de 4 horas, la que trabaja fuera de la casa. Porque cuando se inventó la jornada 8 horas se escribía con plume ganso y el ritmo era muy distinto. Ahora hay tecnología, es más compleja la labor de la mujer muchas veces, entonces debía tener tiempo para vivir, y mucho de ese vivir en el entorno más cercano a su familia, a su barrio, a sus talentos, a sus sueños. Claro, es un poquito lo que nos está faltando actualmente. Pero en cambio, si lo entramos a echar a competir, gana más en la fábrica, gana más en la... Cuando incluso se habla de igualdad entre hombres y las mujeres, ustedes saben, yo en un foro, me empecé porque dije, no, las mujeres no son iguales con los hombres en ningún aspecto. ¿Ya? Hay una base de persona humana, obviamente. Lo que sí son equivalentes, pero cromosómicamente, fisiológicamente, temperamentalmente, tienen virtudes que se complementan. El sentido de seguridad que aporta un hombre en la casa es la fuerza para espantar al ladrón o correr un mueble, pero el sentido de seguridad de una mujer es el sentido de abrazo, de caricia, de sentir, acoger a quien está sufriendo, y eso no se olvida nunca también, es muy importante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, busquemos la complementariedad y no dividir el hombre y la mujer para que lleguen divididos al mundo laboral, sigan divididos en la casa,
y se proyecten su vida el día de mañana para gozo de los que cuando se divorcien van a comprar bienes para otra casa, otro refrigerador, que se descubrió en Estados Unidos el año 1950, que era una política que se estaba haciendo para producir más efecto en los bienes económicos que se iban a transar en el mercado, ¿ya? Y tomó políticas distintas el año 50. Lo denunció Eric Fromm, digamos, en una... ¿De acuerdo? En ese sentido, cuidado. Como ciudadano veo que hay poco tiempo de la mujer para la familia, del joven para la familia, del anciano en la familia, porque están asumiendo roles que a veces los desgastan y no lo hacen vivir, ¿ya? Y sobre el migrante, Paquito olvido. Pensemos todos los migrantes que han aportado al desarrollo en Chile, pero nos quedamos cortos de los grandes hombres, los pequeños hombres. Y los que están llegando hoy día, y hay una cosa, no solamente el tema profesional, el requisito profesional para los convenios son abiertos a cualquier, en su momento se estableció, que solamente los que llegan de migrantes, profesionales, técnicos y todo. Pero en este momento no son profesionales y técnicos los que llegan, son personas humanas con sueños, con familia y que aportan al desarrollo con cultura distinta y nos hace más completos. ¿Ya? Tenemos pregunta, don Pedro, que esperamos responder claramente a Rod. Nos dice, hola, consulta, ¿el tope en la remuneración para el subsidio para los jóvenes se calcula sobre el bruto o sobre el imponible? El bruto tiene que ser el total de remuneraciones. Ahora, en relación justamente a ese beneficio, importante destacar que hay un beneficio también para los empleadores que contratan a los jóvenes. Exacto, un incentivo. Exacto, un incentivo. Entonces, tanto los jóvenes como los empleadores que contratan digamos, personas entre 18 y 35 años también pueden recibir un subsidio del mismo valor. Mire qué bien. Pasamos al quinto capítulo. El bruto, entonces. El total de la remuneración. Total de remuneraciones. Quinto capítulo, conversamos sobre salud y seguridad laboral. Tuvimos la grata visita de Andrés Vera, director del Instituto de Seguridad Laboral en la región de Coquimbo, y quisimos explicar un poquito en qué consiste el sistema de salud y la seguridad laboral en nuestro país. Bueno, se trata de un seguro que tiene por objetivo proteger ante riesgos y enfermedades que se genere a causa o con ocasión del trabajo. Se creó en Chile en el año 1968 como seguro social obligatorio contra riesgos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, Manuel. Y esto es muy importante porque cada trabajador tiene el derecho de estar en esta mutualidad. De hecho, por defecto, por default, nos decía nuestro amigo, porque existen varias mutualidades, pero aquellas empresas que no se afilian a alguna de ellas están protegidas por el sistema público, por el sistema estatal. A tener claro, entonces, todos los que somos trabajadores pertenecemos a un seguro de... que tenemos trabajo formal y contrato. Claro, que tenemos trabajo formal y contrato, claro, pertenecemos a este sistema de salud y seguridad laboral. Si no está en mutualidad, está en este seguro estatal. Estatal, así es. Así es. Oye, y es importante porque aprendimos también de que los trabajadores independientes también pueden afiliarse a la mutualidad, ¿no es verdad, Sergio? Y es relativamente sencillo. Efectivamente, y recomendable, ¿no? Especialmente los trabajadores independientes, porque pagando un costo del orden de, según el riesgo, ¿no? 1,7% de la renta imponible, este trabajador va a estar protegido en caso de un accidente laboral. Un trabajador de la construcción que hace pitutos, digamos, pololos, y suponte se sube un andamio, se cae y el sustento de su familia y queda totalmente desprotegido si es que no tiene contrato y no está afiliado a ninguno de estos sistemas. Sin embargo, si él hubiese estado afiliado a una mutualidad, entonces tendría este seguro que le podría incluso dar una pensión de invalidez. Una pensión de invalidez, por supuesto. Así que el llamado es ese, sobre todo los independientes, incorporarse dentro de la mutualidad. Así que, y lo pueden hacer sin mayor dificultad. Absolutamente. Correcto. Eso es muy importante, la percepción ciudadana. La percepción ciudadana en este aspecto se encuentra con experiencias muy especiales. Por ejemplo, el sistema de accidentes de trabajo, seguridad laboral, se sostiene sobre 4 aspectos. Primero, la prevención. El accidente mejor atendido es el que no se produce. Así es. Es el que no se produce. Y para eso la normativa es clara. Cada trabajador que ingresa a su lugar de trabajo tiene un decreto especial el derecho a saber qué riesgo hay aquí, qué riesgo hay cuando llega una máquina nueva, qué riesgo hay en tal faena. Si no lo cumple el empleador, está sujeto a juicios. Y aquí usen a los abogados, como estimados trabajadores, y hay muchos abogados laboralistas que están especializándose en eso. Si hay un accidente y no han sido notificados de los riesgos de ese lugar y de esa máquina,
hay una responsabilidad criminal de parte del empleador. Señor empleadores, cuidado, documente. Segundo, después de la prevención viene, ¿no es cierto?, la curación. Curarlo pero oportunamente, no tramitarlo. Mucho menos decirle váyase a la clínica particular para que no se registre como accidente de mi empresa y me suban la cotización al empleador, que es también la percepción ciudadana toma eso. Tercero, la indemnización. Si el accidente amerita una pérdida, digamos, ¿no es cierto?, más del 15%, hay indemnización hasta el 37,5%. Números de sueldo que dan de 1 a 15 sueldos. Y si es más del 37,5-40%, pensión parcial hasta los 60. Y si es más del 70%, pensión total, que es hasta los 65 años. Le siguen cotizando en la FP. Sí. Él puede seguir trabajando por otras cosas. Mi padre es uno de ellos. Entonces, y la verdad es que es súper importante, claro, Pedro, que los trabajadores manejen la información a cabalidad y que sepan cuáles son sus beneficios. Y la rehabilitación. Sí. La ley obliga a rehabilitar al trabajador, ya sea reincorporándolo en la misma empresa, asignándolo a otro trabajo. Y aquí han habido destacadas acciones. Hace muchos años, el colchón es cierto, Sánchez, un colchonero se cortó, muy mal atendido por las mutuales, pésimamente pagado, pero él luchó para que lo atendieran bien y lo adaptó a otra, siendo un maestro colchonero, adaptó a otra función que lo hizo sentir muy digno de su trabajo. Vaya mi reconocimiento a esa persona, no es hace como 30 años atrás, te das cuenta, es parte de nuestro asunto ciudadano. Cuídense. El tema de la prevención. Y recordemos de que este seguro cubre accidentes laborales de trayecto, muy importante, del lugar donde cuando tú te diriges a tu casa desde el trabajo o de tu casa del trabajo a tu casa o de tu casa al trabajo, y también lo que son las enfermedades profesionales, ¿no es verdad? Sí. Que son aquellas enfermedades que son producto de una actividad laboral. Eso es tremendo. También está la invalidez a través de un accidente de trabajo o enfermedades profesionales, como tú bien lo dices, que están también a través de la ley 16.744. Pasamos al sexto capítulo, nos van quedando pocos minutos, así que lo haremos bastante breve y claro. ¿En qué consiste el sistema de pensiones? Y acá entramos ya de lleno a el pilar contributivo obligatorio del sistema de pensiones. Sí, para hacer una síntesis rápidamente, son 3 pilares, ¿no es verdad, Sergio? Sí. Que es el pilar contributivo, el pilar voluntario y el pilar solidario, ¿cierto? Exacto. Expliquemos brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el pilar obligatorio o contributivo obligatorio consiste básicamente en el ahorro que debe hacer cada trabajador a una cuenta de ahorros, actualmente en las AFP. Digamos que los trabajadores jóvenes entran por defecto todos a las AFP, los nuevos trabajadores. Sin embargo, existen trabajadores antiguos que ingresaron al mercado laboral antes del año 80 y muchos de ellos, o algunos de ellos, están en las cajas antiguas. Entonces conviven todavía dos sistemas. Entonces, estamos hablando del 10% de la remuneración imponible. Ese es el mínimo y ese es el obligatorio. Después tenemos el voluntario. Hay varias formas en que yo adicionalmente puedo hacer aportes a mi fondo de pensiones. Básicamente a través del sistema de APB, ahorro previsional voluntario, el cual tiene una serie de beneficios tributarios, y el sistema de cuenta 2, que se le llama, o ahorro voluntario, que es una cuenta de muy libre disposición, muy fácil de descontar, de rebajar en tu liquidación de remuneraciones. Tú das una simple instrucción a tu empleador para que te rebaje 50.000 pesos, 100.000 pesos mensuales, directo a la cuenta 2, y tú puedes hacer giros de ese dinero cada cierto tiempo, de una forma muy simple, muy barata. Ahí tenemos el pilar voluntario. Y el pilar solidario se refiere a aportes que hace el Estado a personas en condiciones de vulnerabilidad, aportes a su fondo de pensiones. Así es, porque recordemos de que el sistema fundamentalmente es un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa eso, Sergio? Bueno, eso hace referencia a que cada persona tiene una cuenta individual a nombre de esa persona. Juan Pérez tiene su cuenta a nombre de Juan Pérez. Antiguamente tú hacías contribuciones, pero tú no sabías cuánto tenías, porque hacías un aporte a un fondo común. Exactamente. Y tú recién hacías el cálculo y podías saber cuándo ibas a obtener
de jubilación en función de los últimos años, de un promedio de los últimos años. Entonces, había mucho espacio también para alguna movida, digamos, ¿cierto? De nominalmente cotizar por mayores remuneraciones en los últimos años para subir artificialmente la pensión. Especialmente en administración pública. Especialmente entonces, se subían los sueldos los últimos meses para tener una pensión mejor. Pero todavía se hace en la administración pública, ¿no? Todavía se hace. Hay casos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exactamente, de tal manera que efectivamente al micrófono, Sergio. Ese era el pilar, este es el pilar individual versus el pilar, lo que debería ser las cuentas las cuentas individuales de las AFPs versus el sistema de reparto, que tenía un sistema de pozo común. Y esa es la gran diferencia. Sí. Y el octavo capítulo que conversamos se fue el pilar solidario. Claro, porque como bien comentaba Sergio, como la cuenta es de capitalización individual, el volumen de esa cuenta, ya lo hemos dicho en varios episodios, es directamente proporcional al trabajo, al aporte de tu trabajo y a la remuneración. Y ahí efectivamente y desafortunadamente hay sectores de la población que tienen menos acceso al trabajo, que tienen menos remuneración y obviamente su pensión al final va a ser menor justamente porque acumularon menos dinero. Y ahí el Estado, si esa es una persona que está en situación de vulnerabilidad, si no tuvo efectivamente la densidad de cotizaciones o el tiempo determinado o su trabajo fue muy esporádico y no alcanza efectivamente a tener una pensión que le alcance, digamos, una pensión mínima, el Estado contribuye con este pilar solidario y que subsidia finalmente una pensión que es otorgada por el Estado finalmente, ¿cierto? Sí, aquí me acuerdo que en ese programa la señora que vino del IPS comentaba mucho que había bastante desconocimiento sobre el concepto del aporte previsional solidario. Es decir, aquellas personas que ya se habían jubilado pero que tienen una pensión actualmente de, por ejemplo, 317.000 pesos, menos de 317.000 pesos, pues hay un aporte que el Estado hace para llegar por lo menos a esa pensión, que es muy distinta a la pensión básica solidaria. Este es un aporte para mejorar la pensión y llegar por lo menos a ese valor. Entonces yo me acuerdo que ella comentaba que había mucho desconocimiento, por eso incluso invitaba a las personas para que vayan por favor a averiguar si ellos eran partidarios o podían ser sujetos de este beneficio. Temas muy importantes, Manu, tenemos que comenzar a cerrar. Se va nuestro 10º capítulo, pero aclarar que todo el material, todo el contenido de este programa de difusión del Sistema Previsional Chileno está en nuestra página web www.ahorraya.cl. ¿Quiénes se perdieron un capítulo? ¿Quiénes quieren obtener nos conocieron información? hoy día? ¿Recién nos conocieron hoy día? Lo puede encontrar ahí porque ahí está las cápsulas de cada capítulo, el contenido, el material gráfico y también audiovisual, así que el llamado es a difundirlo a través de los medios, a informarse y también a compartir esta información. Así es. Brevemente, gracias por la invitación. La Mirada Ciudadana no puedo dejar de plantear lo siguiente: por el sistema previsional solamente están amparados los que estén cotizando. Por consiguiente, los que no cotizan son cesantes para el sistema laboral de capitalización o el que fuere. Están desamparados absolutamente. Hay que sincerarse quiénes son los cesantes. Para el sistema laboral, el sistema de previsión, todos los que no cotizan. Ya es un dato fuerte. El otro dato importante que no puedo dejarlo afuera es un homenaje, un recuerdo y un llamado a justicia para la gente que trabajaba en el empleo mínimo. Profesionales, trabajadores que eran contratados por el Estado, pagados por el Estado, hacían obras públicas y no se le hizo imposiciones. Y ojo, el empleo mínimo tiene secuelas todavía. Hay gente que está trabajando en municipalidades a honorarios, sin imposiciones, desamparados. Hay en los servicios públicos. Hay mucha gente. Y lo tercero, esperanza. La esperanza está en que el sistema ya no es privado, es social y es con aporte del Estado. Si sigue existiendo el sistema de previsión social y todo lo que ha hecho, ha sido porque el Estado ha puesto. Los primeros jubilados fueron porque jubilaron porque el bono de reconocimiento que lo ponía el Estado les permitía jubilarse. Sí. Los de ahora jubilados son todos por el subsidio del Estado por eso que está dando el pilar solidario. Claro, entonces la esperanza está en que se está pariendo un sistema que obviamente va a recoger la experiencia social de los sistemas antiguos, lo bueno, lo malo y lo feo, dejarlo muy claro, dejar solamente lo bueno, y lo bueno, lo malo y lo feo del sistema privado, y ahí está la gran esperanza que los ciudadanos
nos encontremos con un sistema justo, fraterno, solidario, que nos haga sentir felices de vivir en este país y orgullosos de lo que estamos haciendo, y que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores y el bienestar de las familias. Así es, Gracias. solamente para complementar lo que dice Pedro, yo creo que cualquier reforma que se discuta, obviamente que tiene que fortalecer el pilar solidario, que es, yo diría, una parte fundamental. Agradecer, Carla, Sergio, a Pedro también y, por supuesto, a Manuel, este equipo, que el día jueves también estaremos... Sí, no se pierdan el día jueves, en la tarde. Jueves con los dueños de la tarde estaremos en Vicuña. Cerramos nuestros 10 capítulos de día sábado, pero continuamos aún el próximo jueves y el próximo sábado con nuestro cierre final. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden www.ahorraya.cl. Ya comienza. Nos vamos. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Muy amable. Chao. Mi Radio 94.3 en Ovalle te